Vamos a arrancar con esta pequeña editorial. Hay un momento en donde vemos al gobierno que no la está pasando bien. Ayer la nota de Guillermo Moreno, después obviamente la hicieron en otras radios, nos escucharon y la hicieron en otras radios, y fue interesante escucharlo. No te calientes con Guillermo Moreno. Es otro análisis, es un análisis un poco más justificado al que podés escuchar de la derecha, claramente, que no tiene ningún tipo de análisis, que te hablan pelotudeces constantemente y que eso no aporta absolutamente nada. Me parece que lo de Guillermo Moreno fue un aporte racional a una situación que está complicada. La situación económica en Argentina es mala, sí, claramente que es mala. La pospandemia ha dejado muchas cosas en todo el mundo. Estados Unidos, te lo contamos, está mal, tiene inflación, tiene déficit fiscal de 18%, tiene una deuda alevosa, digamos, que ocupa el 100% del PBI. Te dije un déficit del 18% que es sumamente complicado, tiene un desempleo alto y tiene un nivel de pobreza también alto para lo que es Estados Unidos. España está pasando lo mismo, 6 millones de pobres en España, pero de indigentes. O sea, hay una pobreza extrema con la cual, digamos, España está peleando. Y este es el título que te marca cómo está España. Pedro Sánchez fue abucheado en el desfile del 12 de octubre en España. O sea, digamos, todos los gobiernos pasan por una complicación. Y mira lo que pasa en el Reino Unido. Graves errores costaron miles de vidas en el Reino Unido. Y este es un estudio redactado por las comisiones parlamentarias. Dicen que, bueno, el confinamiento al que no llamó el Reino Unido en tiempo y forma ha matado gente. Eso es contrafáctico, absolutamente contrafáctico. O sea, digamos, achacarle la muerte a un gobierno en el medio de una pandemia me parece que es contrafáctico. Se han aplicado todas las políticas, distintas políticas en distintos países, y a todos les fue verdaderamente mal. A todos los gobiernos les fue mal. Que era grave, sinceramente. Primero, pero hubo un error muy grave en la cuarentena. Y fue realmente la foto de Olivos. La foto de Olivos era realmente amoral. Era amoral, claramente amoral. Uno podía hacer una gestión en la cual se identificara con el pueblo. Fíjate que Alberto Fernández logra la identificación con el pueblo, el 80% de la gente lo apoyaba, o sea que mucha gente que había votado más que lo estaba apoyando claramente, logró una identificación particular con el pueblo, cosa que ningún presidente lo había logrado en los últimos tiempos. 80% de imagen positiva, es que había logrado una identificación particular con el pueblo. Eso se rompe con la foto de Olivos. La identificación se pierde automáticamente con la foto de Olivos y con el vacunatorio VIP. Dos cosas que verdaderamente son imperdonables. Son imperdonables. Son cuestiones de fondo y probablemente no, pero son imperdonables. Ahora, lo grave es que la gente vuelva a la derecha. Yo recuerdo que con la moral trabajó la Revolución Libertadora. ¿Alguien puede dudar de que el primer gobierno de Perón no fue extraordinario para las clases populares? Repito, para las clases populares. ¿Alguien puede dudar de que el estatuto del peón rural no fue extraordinario? Existió la esclavitud en Argentina mucho después de la esclavitud. O sea, fue abolida, pero en 1946 seguía la esclavitud y tenía que ver con el peón rural. Había esclavitud. Cobraban 12 mangos por mes. En ese momento no le alcanzaba ni para comprar un atado de cigarrillos. Con el estatuto del peón rural se le reconoce derechos laborales y además se le reconoce a todos los laburantes derechos. Pero además de eso se hace un plan quinquenal en donde se le da a la gente infraestructura, vivienda, se piensa en los chicos y se hace la ciudad de los chicos. Se hicieron obras extraordinarias en todo el país para darle, además de educación a los pibes, se le daba cierta dignidad, se le compraba un juguete. A vos te parecerá una pelotudez, porque quizás le podés comprar el juguete a tu hijo, pero hay gente que nunca pisó una juguetería. Y que un chico no merece ser parecido al otro, ni siquiera igual, parecido al otro, ¿no se lo merece en serio? Bueno, todas esas cosas se dieron en la época de Perón. El problema es que cuando llegó la derecha bancada por el 40% de la sociedad, porque Perón no ganó por mucho margen después, Cuando vino Braden o Perón, que era Braden el embajador de los Estados Unidos, Braden o Perón, escuchá eso, no ganó por mucho, porque realmente toda la oposición, los comunistas y la extrema derecha se juntó para hacerlo mierda, para derrocarlo. Entonces hubo mucha gente que se volcó en ese sentido.
pero Perón había dado muchos derechos a mucha gente, a las masas, a lo popular, había llegado, pero para eso arriesgó su propia integridad. ¿Qué es lo que no está dispuesto hoy ningún funcionario? A poner en juego su propia integridad física, sobre todo. Entonces uno se pone a pensar básicamente cómo se laburó en contra de Perón en ese momento. Se laburó en contra de Perón también por una cuestión pseudo-moral. Cuando llega la Revolución Libertadora, que llega de la manera violenta que llega, con aviones bombardeando la Plaza de Mayo, con una guerra civil interna, recuerdo los vestidos de Eva Duarte, las joyas de Eva Duarte en exposición, y hacen a la gente recorrer eso y mirar esto, ¿no? Las joyas y esto y lo otro. Las políticas fueron extraordinarias. ¿Fue un error de Eva Duarte tener joyas y vestidos? Repito, esta es mi opinión. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lamentablemente sí. Las políticas fueron extraordinarias. Creo que no hay líder político como el primer Perón y como Eva Duarte. Pero bueno, son humanos. Tuvieron un error. Y fue explotado ese error. Lamentablemente fue explotado. Y de esa manera se pudo erradicar el peronismo. De esa manera se pudo erradicar el peronismo, y fue tan grande el odio de nuestra sociedad que cuando vuelve Perón, ya vuelve con dudas. Ya vuelve con dudas. El primer Perón decía, la patria es el pueblo, y el pueblo son las masas populares. La patria no es la vaca, ni la vivienda, ni las oligarquías. La patria es el pueblo. Eso es la patria para mí, decía él en su primer gobierno. Pero tiene dos grandes enemigos. Uno es la oligarquía y el otro son los poderes extranjeros, foráneos, que son los que nos llevaron a tener la deuda que tuvimos. Por eso, decía Perón, cuando nosotros llegamos, reestatizamos todo, absolutamente todo. Todo lo que estaba en manos extranjeras lo reestatizamos. Ya el segundo Perón empezó a dudarla. Y ese segundo Perón se le parece a Alberto. Estos que dudan de a dónde tienen que ir. Quizá duden porque ya la patria está entregada. Probablemente, Probablemente las oligarquías y los poderes extranjeros han ganado esto. Ahora, hay que pensar cómo y por qué han ganado. Hoy la derecha te está diciendo que vos tenés que perder tus derechos laborales porque si no, no le das lugar a que el empresario tome laburo. Y curiosamente, los 3 premios Nobel de Economía actuales dicen todo lo contrario. Son premios Nobel ahora, en estos días, hoy, son premios Nobel porque dijeron que si subiese el salario mínimo, no hay desempleo. En un trabajo empírico, fáctico, o sea, digamos, lo han hecho ahora. Y lo otro es que si hay inmigrantes, no te baja el salario. O sea que ni los inmigrantes ni la suba del salario mínimo afecta realmente al mercado laboral. ¿Dónde hicieron su laburo? En Estados Unidos y en Alemania. Ojo, porque esta es la derecha que puede venir al país si el gobierno flaquea. Y este mensaje no es para la gente, este mensaje es para el presidente. Cuide más al pueblo, presidente. Cuidarse usted mismo es cuidarlo al pueblo. No hacer fiestas en Olivos, no presentar vacunatorios VIP y cuidarse, presidente. No tomar cerveza en la calle. Cuidarse, presidente, usted es cuidar al pueblo. Eso es lo que hay que entender. 8 de la mañana, 22 minutos. Vamos, Pedro. 8 millones, estamos bastante bien. Y aparentemente va a salir un nuevo test nacional de antígenos que va a detectar el COVID en tan solo 15 minutos, con lo cual, bueno, hay noticias que tranquilizan y otras que no tanto, ¿no? 56 muertes en las últimas 24 horas me parece como mucho. Sinceramente me parece como mucho. Así que nada, eso. Y después, por otro lado, quería decir que hoy se reúne Feletti, el actual ministro de secretario de Comercio Interior, con los supermercadistas, con los empresarios formadores de precios. Vamos a hablar así, con la gente de la alimentación, con los formadores verdaderos de precios. La otra puede ser la cadena supermercadista, que también remarca como loco, digamos. Claro. Así que se va a reunir con los dos. Hoy con los empresarios, exactamente, los dos eslabones. Empresarios
y después se reúne con los empresarios, los supermercadistas, esta semana también. Bien. Para ver dónde está el tema, para saber dónde está la mayor remarcación, para ver dónde está la especulación. Me preocupó una sola cosa respecto al tema de los formadores primarios de precio, ¿no? O sea, digo, el primer eslabón, digamos, quienes de alguna manera son los fabricantes de los alimentos en Argentina. Esto de que necesitan insumos extranjeros para poder, de alguna manera comercializar productos que parecen primarios, como la harina, digamos, ¿no? O sea, uno se pone a pensar, digamos, de alguna manera tener en la molienda harina, necesitamos productos de afuera. O sea, para la harina que tenemos el trigo acá a patadones, necesitamos realmente cuestiones, insumos extranjeros. Bueno, sí, el packaging nos dijeron por ahí. Bueno, habrá que pensar un poco en nuestro país también para ver si también el packaging tiene que venir de afuera. O sea, es increíble, digo, que dependamos hasta para vender harina de dólares. Porque si tenés que importar productos, quiere decir que necesitas dólares para vender harina. Bueno, habrá que repensar estas cosas, muchachos. Esto también es algo que tiene que pensar el gobierno. Ahí Perón decía en algún momento, creo que cuando estaban exiliados, decía, el gobierno tiene la obligación de dar laburo. Y tiene que industrializarse el país. Con la industrialización no va a necesitar tanta deuda externa. Bueno, muchachos, desde aquella época a hoy, ¿qué pasó? Bueno, sí, pasaron los militares, me va a decir. Bueno, pero después del 83 a hoy, ¿cuánto pasó? Entonces, vamos, loco, pónganse las pilas. Alguien se tiene que animar. Alguien se tiene que animar a industrializar un poquito el país. Tampoco es que necesitas grandes cosas para hacer el packaging. Arcor tiene plantas recicladoras de cartón y creo que tienen hasta su propia planta de packaging. Bueno, muchachos, vamos. No se necesitan grandes industrias para hacer un packaging para una harina. Digo, la harina te viene en un paquete de cartoncito, papel un poco más duro. O sea, bueno, digo, no me pongas la excusa de que no me podés vender la harina barata, o no podés vender harina, o puede haber desabastecimiento de harina porque el packaging, claro. No. ¿De dónde viene el packaging? ¿De dónde lo traen? ¿Tan difícil es? Igual el nylon. Es tan difícil. Las dietéticas se lo venden en las bolsas de plástico, en las comunes, ¿no? Cuando uno compra diferentes harinas. Claro. Bueno, habrá que volver a eso. Claro. Habrá que volver a eso. O quizá eso sea perjudicial para las grandes superficies, que no te pueden vender los productos sueltos. Mucha gente está optando por hacer la harina en su casa, de diferentes harinas de almendras, harinas de porotos. Está bien, pero es un mínimo porcentaje. O sea, digamos, primero tenés que tener tiempo, posibilidad, y además tenés que saber un quilombo. Sobre todo, y además te haces tu harina, pero después te falta la leche. ¿Qué va a tener tu vaca? Una vaca en el sapie. Es imposible. Claro, digamos, es imposible. Ahora, tan atado afuera estamos. Sí, tenemos que sacar dólares del Banco Central para comprar el packaging de la harina. Voy a la harina porque me parece una pelotudez. Pero, por ejemplo, la hojalata, el tomate que sale 2 mangos en el Alto Valle, 2 mangos, o en Corriente, que te lo tiran por la cabeza. ¿Tenés que traer la hojalata de afuera y eso es lo que encarece el producto? Bueno, veamos si lo ponemos en otro packaging que podamos hacer los argentinos. No sé, si no podemos hacer hojalata, bueno, fíjate qué hacemos en la Argentina o qué podemos hacer para vender el tomate de otra forma. ¿No? Claro, es raro que todavía no se haya llegado a algún acuerdo, sobre todo porque uno de los discursos, ¿no?, cuando asume Alberto Fernández, es que se terminaba esto de los vivos, de los que especulan, y bueno, se trata justamente de estos, de los formadores de precios, de los que especulan. Entonces, qué raro que todavía no se haya resuelto. No se resolvió porque las grandes cadenas son fuertes en serio, son fuertes en serio. Y yo creo que el grave error de las grandes cadenas alimenticias es que dejaron de ser de Córdoba, de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires y abrieron su cartera de acciones al extranjero. Y ahí cuando se te meten los de afuera estás hasta las manos, porque te piden rentabilidad en dólares en principio y después te dicen, no, ¿cómo vos vas a desarrollarme el tema del packaging en la Argentina si yo soy el que te la va a vender? Claro. O sea, el negocio está cerrado por otro lado. Recién lo decía Cucho, ¿no? En México dependen de la producción que le hacen a los Estados Unidos. Pero también hay que ver cuánto pagan para hacer esa producción.
O sea, en Estados Unidos Ford dejó de fabricar la mayoría de sus productos, o General Motors, y empezaron a hacerlo. Le pagan 2 mangos a los mexicanos. Y sí, por algo se fueron. Por algo se fueron. Debo decir, pero Trump Trump es un hijo. Trump, para Estados Unidos, quería de alguna manera repatriar esa industria a los Estados Unidos. Quería volver a nacionalizar la industria yankee, digamos, ¿no? Que General Motors, que Ford, que todas las empresas norteamericanas, Chrysler, etcétera, todos. Operen ahí. Pero bueno, sí, se expanden. Si Nike termina produciendo en China, es por algo, porque le sale un poquito más barato, ¿no? La mano de obra. Pero digo, insisto con esto, me parece que hay cuestiones de, por ejemplo, el packaging, si eso explica la importación de productos y eso explica el encarecimiento o el desabastecimiento, que es mucho más grave. Porque si vos llegás a desabastecer los supermercados en Argentina o a la gente cuando vas al súper porque no podés hacer un Tetra Brick, ¿en serio en Argentina no podemos hacer Tetra Brick? Es de locos, no hacemos satélites pero no podemos hacer Tetra Brick. Claro. Chicos, ¿qué pasa? O envases de vidrio. Claro. O envases de vidrio, tenés razón, claro. No, es cierto lo que hablábamos antes, que efectivamente la pandemia, digamos, están apareciendo las imágenes de lo que ha significado la pandemia como naufragio social, digamos, y en distintos puntos cardinales del planeta. Vos sabés que, mirá lo que son las paradojas. Sí. Ayer, digamos, la derecha española, por ser el 12 de octubre, celebró lo que ellos llaman el Día de la Hispanidad, que en realidad es una celebración franquista, es una celebración que tiene que ver con aquellas viejas glorias de ese imperio que decía que en el imperio que tenía España en la época del colonialismo, nunca se ocultaba el sol, porque cuando era de día en una parte era de noche en otra, ¿no? Y lo curioso de esto es que la derecha española del partido Vox tuvo un invitado argentino a estos festejos, y ese invitado argentino se llama Javier Milei. Pero por supuesto que la derecha española, que está en franco crecimiento, no se ocupa de los problemas de la pobreza, porque paralelamente lo que está emergiendo en la sociedad española, que tiene, recordemos, España tiene 47 millones de habitantes, es que hay más o menos 11 millones de habitantes que están por debajo del nivel de la pobreza. Hay 6 millones que están, tal como vos decías en el titular, en situación de pobreza severa, y solo, digamos, en el periodo de pandemia hay 2 millones y poco más de 2 millones de personas que se han incorporado al sector de la pobreza severa. Fíjate que, no sé si pobreza severa, ¿qué sería? ¿Casi indigencia? ¿Qué sería? Claro, vos sabés, es lo mismo que en algún momento hablabas recién con Cucho, digamos, difieren un poco las categorías, parámetros de cada país para medir estas cosas. Claro. Pero pobreza severa es lo que nosotros denominaríamos indigencia. ¿Sí? Che, pero tenés 6 millones de personas hoy indigentes en España, con casi una misma población que Argentina. Pero con comedores populares iguales que en la Argentina. Gente que no tiene para morfar, Tomás, digo, para decírtelo en breve y antes que se me acaben los 5 minutos. ¿Sabés qué creo? No se te van a acabar los 5 minutos porque lo vamos a hablar después de las noticias, esto está buenísimo. Lo que pasa que España, no sé si coincidís y habrá que ver si esto es así o no, la segunda principal industria de España es el turismo. Por ahí sucede más o menos el mismo fenómeno que podría llegar a ocurrir acá en Calle Florida. Abrís el turismo e inmediatamente tenés recursos que ingresan, ¿no? Frescos. Eso, digamos, puede ser. A ver, España, una vez, en una entrevista que le hice a un director del diario El País, el tipo me decía, oye, no te olvides que España entró en un capitalismo tardío. Y esa afirmación es buena, porque, ¿te acordás? Digamos, España en algún momento hizo también su riqueza, digamos, aprovechando las privatizaciones de las empresas en Argentina y en América Latina. Sí. Se hicieron cargo de Aerolíneas Argentinas, las chocaron, se hicieron cargo de Repsol y YPF, que la fueron chocando en el continente, pero porque en realidad ellos, digamos, por culpa, digamos, del franquismo, que tan retrógrado que gobernó España,
ellos llegaron tarde al capitalismo. Sí, pero vos creés que la chocaron. Para mí fue el mismo fenómeno de Iberia, digamos. Pero, a ver, básicamente yo no sé si chocaron Repsol y PF. Hicieron negocios y se fueron, como hicieron siempre. Bueno, o sea. está bien, digo, pero te quiero decir, tampoco la supieron administrar bien, porque en realidad el negocio es que a largo plazo. Es matar a la vaca, digamos, si es ordeñar a la vaca, pero no matarla. Claro, está bien, ¿sí? Está bien. Pero y la otra cuestión, no te olvides que en el 2007 España tuvo una terrible crisis que tuvo que ver con la famosa burbuja inmobiliaria. Por eso te hablo de ese capitalismo tardío, donde hubo millones de personas que fueron expulsadas de sus viviendas, digamos. Primero se las alentó a sacar crédito para comprar vivienda, crédito que la gente después no pudo pagar y después tuvo que, digamos, entregar esa vivienda. Ahora, la crisis o el aumento que hay en la pobreza en el día de hoy es mayor que el de la crisis de 2007. Claro. O sea que, digamos, esto lo que va a hacer es que lo va a tornar peligroso políticamente, por lo que dijiste vos recién. Un Vox fortalecido, una derecha recontra fortalecida, y para nosotros nos lo hace peligroso porque podría haber financiamiento para las derechas en serio, digamos, ¿no? Claro, digamos, una derecha que busca como chivos expiatorios a los inmigrantes, una derecha que busca como chivos expiatorios, digamos, al Estado, al Estado, digamos, al Estado de bienestar, y hay sectores que digamos, para tratar, digamos, en una actitud defensiva de tratar de no caer en la pobreza, muchas veces se aferran a la derecha. ¿Por qué? Por miedo a no caer en ese agujero negro. Y muchas veces también la gente se aferra a la derecha porque parece un contrasistema o un antisistema, pero que en realidad sí, verdaderamente son un antisistema, pero del otro lado, que son realmente fuertes. Creo que lo de Milei va a ser muy importante en esta elección. No sé si eso va a tener vida. En realidad va a tener vida en la medida en que exista Vox y pueda financiar ese proyecto. Son las 7:01. Seguimos con vos. El tema de la pobreza en España. Déjame hacer un comentario. Dale, ya sabía. La sirena se está convirtiendo en sirena de patrullero. Sí. Esta no termina bien. Esto no termina bien, Walter. Me preocupa. Tengo una pregunta. ¿Qué hacen con esos 6 millones de pobres los españoles? En realidad, entiendo que la sociedad española está muy caliente con el presidente, ¿no? Ayer fue abucheado, digo, no está pasando por su mejor momento Pedro Sánchez en cuanto a imagen, digamos, ¿no? No, bueno, esto es así. Ahora, esto también yo digo que independientemente de las políticas acertadas o erradas de los distintos gobiernos, sí. Históricamente las pandemias a nivel mundial han llevado a gobiernos autoritarios, y no siempre a gobiernos autoritarios porque se han impuesto por la fuerza, sino que las sociedades han buscado gobiernos autoritarios, probablemente en búsqueda de una cierta seguridad, muchas veces seguridad falsa, digamos, pero los gobiernos autoritarios lo que te dan es es una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación, digamos, son promesas bastante más explícitas, casi te diría demagógicas, y en muchos casos ese tipo de cuestiones funcionan, ¿no? Entonces creo que en ese contexto tiene más que ver con lo que dijiste vos, tiene que ver con la demagogia, ¿no? Claro, pero bueno, y en este momento del desarrollo de la sociedad, entre otras cosas, yo le asigno siempre bastante importancia a las redes sociales, a aquellos gobiernos que comprenden las redes sociales y el lenguaje de las redes sociales, y a aquellos gobiernos que no los comprenden, porque yo creo que en la Argentina el único que ha comprendido el lenguaje de las redes sociales, y probablemente Luana pueda darme una mano en esto porque sabe mucho más que yo y está mucho más cerca de ese tema, es el macrismo, ¿no? Con el lenguaje de la demagogia, con el lenguaje sin filtro, y donde lo políticamente correcto ya no importa, ¿no? Ahora, algo pasa en la sociedad, es que, digamos, obviamente que esto es un detonante tener 6 millones de pobres en un país, claramente, que pueden llegar a determinar una elección, pero no son las mayorías. O sea, digamos, vos decís, 6 millones de pobres en 47 millones de habitantes, no son las mayorías, claramente, no pueden determinar
pueden determinar quién va a seguir en el gobierno. Evidentemente que las clases más acomodadas son las que siempre terminan votando al mismo sector, y se suma esa gente enojada por la situación personal, lo cual es absolutamente, digamos, irreprochable. ¿Quién le va a poder decir a una persona que está pasando por una pobreza severa, che, no, seguí votando el mismo gobierno que te va a hacer mejor que el otro? No, anda a votarlo vos, te va a decir. Yo estoy mal ahora y necesito cambiar esta situación. No me importa si es de derecha, izquierda, la verdad que no entiendo nada de ideología y no me importa. Pero también tiene que ver con esto de que la política le está haciendo mal a la política. Fíjate que en Gran Bretaña hoy hay un informe del Parlamento que dice que los graves errores costaron miles de vidas en el Reino Unido, los graves errores del principio de la pandemia, por no haber confinado. Claro. Exacto. Claro. O sea, es la propia política. También para seguir en este paneo, ¿qué es lo que trata de hacer Macron? Macron anuncia un plan multimillonario de reindustrialización. Digamos, como esto sería un poco la contracara, porque lo que pasa es que muchos de estos sectores se convierten o aparecen como movimientos de indignados, como movimientos que en realidad son capitalizados por la antipolítica. Claro. Entre otras cosas también porque los sindicatos han perdido su rol. En general mucha de esta gente se convierten en supuestos emprendedores, y no tienen una conciencia social, digamos, o una conciencia de colectivos, sino que están, digamos, en un naufragio tratando de agarrar un tablón de donde agarrarse, y si tienen que pisarle la cabeza al que está al lado, se la van a pisar. Y bueno, a eso nos han enseñado, lamentablemente. Mirá la campaña del Yo que hace Cambiemos. O sea, digamos, ¿querés algo más claro que en la campaña del Yo de Cambiemos? La del sí, el gobierno, que me parece una reverenda pelotudez, pero la campaña del Yo es tétrica, ¿no? Decir, yo decido, yo, digamos, es el individualismo exacerbado. En su máxima expresión. Sí, claro. Bueno, pero digamos, independientemente que nos parezca eso, lo que deberíamos ver es cómo digamos, qué antídoto hay contra eso, es decir, cómo desarticular eso, porque no, digamos, yo creo que con el actual discurso no hemos encontrado la forma de desarticular ese discurso. ¿Querés que te diga una cosa, Walter? Creo que el gobierno la tuvo muy bien, se desconectó a los 3 meses de la pandemia, se desconectó, se mareó, no hizo gestión, y el grave problema del gobierno, aunque vos no lo creas, para mí el grave problema del gobierno fue la foto de Olivos y el vacunatorio VIP. Esos fueron 2 gravísimos problemas de gobierno. ¿Sabes por qué te lo digo? La derecha siempre aprovechó los problemas morales que tenemos el común de los mortales. Y ese fue un grave problema moral. Y creo que en esa desconexión del gobierno para con la sociedad la aprovechó la derecha, y me parece que eso es lamentablemente el principio de una carrera hacia abajo que no tuvo piso, digamos, no encontró piso. Sí, yo a eso le sumaría una cuestión que es de manual, casi es una perogrullada decirlo, que es la siguiente, que los cambios estructurales, los cambios de fondos, y particularmente en sociedades, digamos, que están polarizadas, hay que hacerlo en los primeros 100 días de gobierno. También, absolutamente, también coincido con eso. Absolutamente. Digamos, cuando vos tenés a la oposición todavía, digamos, que se ha quedado desorientada, absolutamente organizada, absolutamente. No, cuando los poderes fácticos se organizan, ya están todos, montan sus líneas de defensa, empiezan a bombardearte. Coincido absolutamente. Che, Agustina me está diciendo que ya está. Listo. Te dimos 20 minutos hoy. Vos y yo tenemos que acatar y punto. Sí, tenemos que acatar absolutamente. Gracias, claro, Walter. Sí. Te mando un fuerte abrazo.